Hace unos días apenas le dimos a conocer el surgimiento de un grupo llamado Los Matacetes, recordará usted. ¿Para qué cartel trabajas? Para los Zetas. ¿Cuánto te pagaban? Me dan 20,000 pesos por personas que yo me ponía. Veracruz, 2011. La ciudad despierta con una escena que quedará grabada en la memoria colectiva. 35 cadáveres abandonados como si fueran basura, todos acusados de trabajar para los Zetas. No estaban simplemente tirados. Los cuerpos habían sido arrojados en plena vía pública, a la vista de todos, en una demostración de fuerza y desprecio absoluto por la vida humana. La imagen era tan brutal que incluso los más curtidos en la violencia del narcotráfico sintieron un escalofrío. Algunos estaban esposados, otros con signos evidentes de tortura, rostros desfigurados, manos mutiladas, impactos de bala a quemarropa. Era una escena diseñada no solo para eliminar enemigos, sino para aterrorizar a cualquiera que pensara en desafiarlos. Se ha confirmado a través de Plataforma México que todos ellos tenían antecedentes penales y se dedicaban a actividades vinculadas al crimen organizado, tales como secuestro, extorsión, homicidio, narcomenudeo, entre otros delitos. Junto a ellos, un mensaje escrito en cartulinas, firmadas por un grupo desconocido hasta ese momento. Los Matazetas. El nombre lo decía todo. Su misión declarada era acabar con los Zetas, un cártel que se había ganado fama por su sadismo, secuestros, extorsiones y asesinatos indiscriminados. Los Matazetas se presentaban como una fuerza del pueblo, casi como si fueran un escuadrón de limpieza que solo buscaba librar a México de la plaga más violenta del narcotráfico. En sus primeras declaraciones públicas, grabadas en videos caseros donde aparecían encapuchados, armados y con un tono casi militar, juraban que jamás secuestrarían, extorsionarían o dañarían a inocentes. Prometían no tocar a comerciantes, no amenazar a familias y, según ellos, no cobrar derecho de piso. Su única misión, repetían una y otra vez, era borrar del mapa al cártel más sanguinario del país. La gente, harta del terror impuesto por los Zetas, no pudo evitar sentir un extraño alivio. En algunos barrios, incluso comenzaron a circular rumores de que estos nuevos vengadores podían ser un brazo oculto del gobierno o de las Fuerzas Armadas, actuando de forma encubierta. Otros creían que se trataba de un grupo de autodefensas civiles que, cansados de esperar justicia, habían decidido tomar las armas. Pero había un detalle que nadie imaginaba. El verdadero cerebro de esa operación no buscaba justicia, sino construir su propio imperio criminal. Detrás de la retórica de protección al pueblo y limpieza del país, se escondía un plan mucho más calculado: utilizar la imagen de justicieros para ganarse la aceptación de la población y, al mismo tiempo, eliminar sistemáticamente a cualquier rival que pudiera impedir la expansión de su futura organización. En realidad, esa guerra santa contra los Zetas era solo el primer paso de una estrategia de conquista que se desplegaría en todo México. La violencia, el terror y la propaganda se convertirían en herramientas tan importantes como las armas que cargaban. Y aquel día en Veracruz, lo que muchos vieron como una esperanza, era en realidad el nacimiento de un monstruo. Para entender cómo nacieron los Matazetas, hay que retroceder unos años y sumergirse en una época donde el crimen organizado en México comenzó a transformarse en algo mucho más violento y sofisticado. A principios de los 90, el narcotráfico dejó de ser únicamente un negocio de contrabando para convertirse en una auténtica guerra sin cuartel. Las disputas por rutas, territorios y cargamentos multimillonarios no podían resolverse con simples sobornos o ajustes menores. Ahora requerían de fuerzas armadas privadas capaces de combatir como un ejército. Fue entonces cuando los cárteles comenzaron a reclutar a militares desertores, policías corruptos y exagentes entrenados en tácticas especiales. Entre todos ellos, un grupo destacó por su brutalidad y disciplina militar: los Zetas. Formados inicialmente por desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, se ganaron en tiempo récord la reputación de ser los más sanguinarios del país. Secuestros, extorsiones, decapitaciones y masacres públicas eran parte de su manual para infundir terror. En cuestión de pocos años, pasaron de ser el brazo armado del Cártel del Golfo a convertirse en un cártel independiente que operaba sin límites, desafiando a todos y expandiéndose a zonas donde antes nadie se atreviera a entrar. Para el Cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán, la aparición de los Zetas representaba una amenaza directa a sus negocios. No solo disputaban rutas clave, sino que además tenían un estilo de guerra tan agresivo que los obligó a buscar un contrapeso igual de violento. Fue en ese contexto que Ignacio Nacho Coronel, uno de los principales operadores de Sinaloa y amo absoluto del tráfico de metanfetaminas, decidió crear una fuerza de élite con una única misión:
cazar zetas sin piedad. Entre los reclutas llegó un joven pistolero de Jalisco, de mirada fría y movimientos calculados. Nemesio Oseguera Cervantes, apodado El Mencho, no era el sicario más corpulento ni el más ruidoso, pero sí el más meticuloso. Sabía leer el terreno, planificar emboscadas y quebrar psicológicamente a sus rehenes para obtener información clave. Coronel vio en él algo que iba más allá de un simple soldado. Veía a un estratega nato, alguien capaz de dirigir hombres y anticiparse a cada jugada del enemigo. Durante años el Mencho ascendió en las filas, ganándose la confianza de su jefe y acumulando poder en silencio. Sin embargo, en 2010, un golpe devastador cambiaría todo. Ignacio Coronel fue abatido por la Marina en una operación quirúrgica que dejó un vacío de poder inmediato. Con su muerte, las alianzas internas se resquebrajaron. Parte de sus sicarios decidieron formar una nueva facción, conocida como la Resistencia, cuyo objetivo era frenar la expansión de los Zetas. Otros, en cambio, juraron lealtad al Mencho, convencidos de que él era el único capaz de liderarlos hacia la victoria. Estos últimos adoptaron un nombre que era más que un apodo: Matazetas. Un mensaje directo y brutal a sus enemigos que también funcionaba como carta de presentación ante las comunidades que querían liberar del yugo Zeta. Ahora, con las manos libres y sin la sombra de su mentor, el joven de Jalisco tenía la oportunidad de moldear su ejército a su imagen. Disciplinado, letal y absolutamente leal a su causa, o mejor dicho, a su ambición. Regresamos a 2011. Los Matazetas no tardaron en convertir la amenaza en acción. Difundían videos donde declaraban su misión, siempre encapuchados, afirmando que respetaban a las instituciones y solo buscaban limpiar México de Zetas. Pero detrás de esa fachada de justicieros, la realidad era distinta. Las emboscadas, fusilamientos y torturas no eran solo un castigo. Eran un mensaje para cualquier rival que se interpusiera. En pocos meses, el grupo se ganó fama de implacable y las autoridades empezaron a preguntarse: ¿eran realmente vengadores del pueblo o un nuevo cártel disfrazado? Entre 2011 y 2013, la máscara de héroes se fue cayendo. El Mencho no solo atacaba a los Zetas, también comenzó a eliminar a otros cárteles para quedarse con sus territorios. En Guanajuato, expulsó al cártel Santa Rosa de Lima. En Michoacán, doblegó a la familia michoacana. Cada victoria ampliaba su red de tráfico de drogas y precursores químicos, especialmente para la producción de metanfetamina y heroína. Lo que comenzó como una cruzada por el pueblo se convirtió en el embrión de una maquinaria criminal con alcance internacional. Ya sin rivales importantes y con un ejército leal, el Mencho abandonó el nombre de Matazetas y bautizó a su nueva organización como Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Ahora no había promesas de proteger inocentes. Su estrategia era el terror absoluto. Emboscadas a fuerzas de seguridad, atentados con explosivos y la imposición de un monopolio en la venta de drogas sintéticas. Su red llegó hasta Sudamérica y Asia, formando alianzas que le aseguraban un flujo constante de cocaína y químicos para abastecer a Estados Unidos, Europa y más allá. Hoy, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es el criminal más buscado de México y uno de los fugitivos más peligrosos del mundo. Sobre su cabeza pesa una recompensa combinada de hasta $20 millones. 10 millones ofrecidos por el gobierno de Estados Unidos y otros tantos por autoridades mexicanas. No es solo el líder de un grupo criminal, es el arquitecto de un imperio que ha logrado infiltrarse en casi todos los rincones del país y extender su influencia a nivel internacional. Bajo su mando, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha pasado de ser un pequeño grupo armado a convertirse en la organización criminal más temida por la DEA. Se calcula que cuenta con miles de sicarios altamente entrenados, muchos con formación militar y experiencia en combate real. Su arsenal incluye fusiles Barrett calibre .50 capaces de perforar blindajes, granadas de mano, lanzacohetes y hasta drones modificados para lanzar explosivos. En varias ocasiones han desfilado en convoyes de decenas de camionetas blindadas de forma artesanal, los llamados monstruos, mostrando un poderío más propio de un ejército irregular que de un cártel. El CJNG no solo controla territorios estratégicos para el tráfico de drogas, sino también rutas marítimas y áreas fronterizas clave. Su alcance se extiende a más de una veintena de estados mexicanos, además de presencia en Estados Unidos, Centroamérica y Europa. La brutalidad con la que eliminan a sus enemigos y la disciplina interna que impone, el Mencho han convertido al cártel en una máquina de guerra difícil de penetrar. Lo irónico es que todo este imperio no nació con la intención declarada de dominar el país, sino a partir de un supuesto acto justiciero contra los Zetas. Aquella narrativa inicial de defender al pueblo
Fue el envoltorio perfecto para ocultar las verdaderas ambiciones de su fundador. Lo que comenzó como una cruzada para erradicar a un enemigo sanguinario, terminó mutando en una amenaza igual o incluso peor que la que juró exterminar. Hoy, para muchas comunidades, la promesa de protección se ha transformado en miedo absoluto. En lugar de liberación, lo que llegó fue una nueva era de control, extorsión y violencia que parece no tener fin. ¿Crees que el Mencho y los Matasetas alguna vez fueron realmente justicieros? ¿O desde el principio todo fue una fachada para construir el que terminaría siendo el cártel más poderoso de México? Déjalo en los comentarios y abramos el debate.